Hey, ¿qué onda? Soy Dando Novels. Antes de arrancar, solo quiero decir algo rápido: esto es pura ficción, no me pertenece ni representa la realidad. Es contenido creado para entretener, imaginar y pasarla bien. Así que relájate, disfruta, y no lo tomes demasiado en serio. Capítulo 136, El orgullo de un rey. El tiempo transcurrió sin que nos diéramos cuenta. El rey de los conquistadores y Baber entraron al pequeño restaurante uno tras otro. A pesar de la borrachera de anoche, el semblante de Iskandar permaneció inalterado. Baber, sin embargo, tenía el rostro pálido y parecía completamente agotado. Cuando Iskandar le dio una palmada en el hombro a Baber mientras cargaba otra caja de saque, el rostro del joven se enrojeció de ira. Comillas, ¿no ves en qué estado me encuentro? Comillas, mamá, no te enfades. Precisamente porque veo tu estado, necesitas beber. Comillas, oye, ¿eres idiota? ¿Crees que terminé así por elección propia? Ay, Baber, ¿no puedes comportarte como un hombre? Comillas, eres un idiota, un imbécil, un tonto. ¿Acaso el hecho de no poder beber me hace menos hombre? Comillas, pero no beber te quita gran parte de tu aura. Comillas, esa es la teoría del rey conquistador. Comillas, ja, ja, exacto. Comillas, eso es ridículo. Comillas, oye, mocoso, ¿cómo te atreves a hablarle así a tu rey? Como súbdito, muestra algo de respeto. Entonces, como rey, debes escuchar atentamente la voz de tus súbditos. Los dos discutieron durante 5 minutos antes de calmarse. Al final, Iskandar dejó de beber y, por primera vez, el rey cedió ante su súbdito. Acto seguido, la pareja se abrazó y se sentó a la mesa a charlar. Yuto sonrió al ver la escena. Tras presenciar la discusión entre el rey y sus súbditos, todos retomaron sus actividades habituales. Ainz y Rimuru continuaron jugando mientras Saitama los observaba. Estia y Sakura también charlaron. Yuto se encontró sin nada que hacer. Mientras observaba a Saitama, recordó la preocupación que todos habían tenido por él la noche anterior. Saitama, gritó Yuto. Saitama giró la cabeza con una expresión inexpresiva en el rostro. ¿Qué pasa, Kamisaka? Preguntó con expresión inexpresiva, esbozando una leve sonrisa en los labios. Su cabeza calva brillaba bajo la luz de la lámpara y sus ojos estaban vacíos. Yuto despejó su mente y dijo, Saitama, ¿has notado algún cambio en ti últimamente? Saitama ladeó la cabeza, cruzó los brazos y se quedó mirando fijamente a Yuto. Comillas, ¿qué cambia? Yuto tuvo un mal presentimiento. Si Saitama no se ha dado cuenta de estos cambios, y si yo no lo hubiera mencionado hoy, ¿no perdería gradualmente su capacidad de empatizar con otras personas sin siquiera darse cuenta? En ese momento, Saitama se convertiría en un hombre desprovisto de emociones. Ese era un problema grave. Comillas, dejen de hacer el tonto, ustedes dos. Necesitamos hablar del problema de Saitama ahora mismo, dijo Yuto, golpeando la mesa con los nudillos frente a Ainz y Rimuru. Los dos estaban absortos en su juego. El recordatorio de Yuto lo sacó de su trance, pero Saitama permaneció desconcertado. Mi problema, ¿cuál es mi problema? Saitama, puede que no te hayas dado cuenta, pero ya no eres la misma persona que solías ser, dijo Yuto con un toque de solemnidad. Saitama se frotó la cabeza calva. No es lo mismo, es cierto, ahora soy calvo. Saitama, ¿te has dado cuenta de que has estado sonriendo cada vez menos estos últimos días? Cuando Yuto volvió a hablar, Saitama se sumió en profundos pensamientos. Sí, Saitama, solíamos reírnos a carcajadas juntos, pero ahora solo me dedicas una sonrisa tranquila y educada, intervino Ainz. Los pensamientos de Saitama se hicieron más profundos. Saitama, últimamente pareces estar demasiado tranquilo, añadió Rimuru. Tienes razón, se dio cuenta Saitama, reconociendo su propio cambio. Al ver que Saitama tomaba conciencia de sí mismo, Yuto suspiró aliviado. Ahora, solo quedaba determinar la causa de este cambio. Saitama, ¿sientes que algo no anda bien contigo mismo? Saitama reflexionó. Tras un instante, pareció recordar algo. Si algo no me cuadra, supongo que he perdido la motivación, me siento vacío por dentro. Las palabras de Saitama dejaron a Yuto, a Ainz y Rimuru en un silencio atónito. Comillas, podría ser más específico. Bueno, cuando entreno a diario, ya no siento la misma pasión. Empieza a resultarme un poco aburrido. Sigo con mi rutina, pero no es tan eficiente como antes. Suspiro. Si no lo hubieras mencionado hoy, ni siquiera me habría dado cuenta del cambio en mi estado de ánimo. Siento que me estoy haciendo viejo o algo así. Saitama dijo esto con una leve risita,
lo que provocó que Yuto se sumiera en profundos pensamientos. Parece un joven desilusionado que ha perdido su motivación, pensó Yuto. Comillas, ¿así que ya no quiere ser un héroe? No, sigo queriendo ser un héroe, respondió Saitama, pero siento que lo que mi cuerpo realmente anhela no es solo la palabra héroe. Mientras hablaba, Saitama apretó el puño. Sus ojos, normalmente inexpresivos, reflejaban una pizca de pérdida e impotencia. El propio Saitama comenzaba a sentirse perdido. Después de todo este entrenamiento, ¿qué es lo que aún anhelo?, se preguntó. El fuego que una vez ardió con tanta intensidad en su corazón se había apagado. Falta algo crucial, pensó Saitama. Si logro encontrar esa pieza que me falta, podré cambiar quién soy ahora. Algo que hará que mi sangre vuelva a hervir, que reavivará la llama en mi corazón. Yuto suspiró al observar el estado actual de Saitama. Cada persona anhela cosas diferentes. Esto era algo que solo Saitama podía descubrir por sí mismo. Si incluso Saitama estaba confundido, entonces Yuto, Ainz y Rimuru estaban desconcertados. Comillas, podría deberse a la caída del cabello, especuló Ainz, apoyando la barbilla en sus dedos huesudos. Yuto se quedó sin palabras. Había esperado que Saitama se molestara, pero en cambio, el héroe calvo asintió pensativo mientras se acariciaba la barbilla. Parece que este vacío que siento se hizo evidente justo después de que perdiera el pelo. Yuto miró a Saitama sin decir palabra. Podría estar realmente relacionado con la caída del cabello. ¿Es el cabello una especie de interruptor místico? Mientras Yuto permanecía sin palabras, la puerta del restaurante se abrió. Shidori, con un aspecto tan radiante como la noche anterior, permanecía de pie con gracia en la entrada. En lugar de entrar inmediatamente, saludó a Yuto cortésmente y se hizo a un lado respetuosamente, como si estuviera dando la bienvenida a alguien. Comillas HMPH, ya verá qué clase de lugar es este. Una voz altiva resonó en la habitación, rebosante de arrogancia, una arrogancia que parecía menos un acto deliberado y más una parte inherente de su ser. Era el tipo de orgullo que le resultaba natural a un gobernante que consideraba el dominio sobre todas las cosas como su derecho de nacimiento. El orador ni siquiera había entrado en el restaurante, pero su voz ya había llamado la atención de muchos. Yuto y sus compañeros quedaron sorprendidos por la arrogancia en su voz. Pero las expresiones de Iskandar y Lorel, Meyoyi se volvieron complejas. Los ojos del señor Meyoyi brillaron con una luz furiosa, como si albergara un profundo rencor contra quien hablaba. En cambio, los labios de Iskandar, cubiertos de una espesa barba, se curvaron en una amplia y alegre sonrisa. Su mirada se agudizó, como si se hubiera topado con un rival digno de una espera de 1000 años. El corazón del rey conquistador se hinchó de júbilo. Aunque aún no había visto el rostro del recién llegado, Iskandar estaba seguro. Es él, nadie más podría tener una arrogancia tan incomparable como la suya. Toc, toc, toc. Unos pasos suaves resonaron, acompañados por el susurro de finas telas, cuando un hombre apuesto entró en la habitación. Su rostro denotaba una altivez que evocaba la imagen de la realeza. Su atuendo era exótico, la parte superior de su cuerpo estaba al descubierto, excepto por una chaqueta sin mangas, dorada por fuera y azul por dentro. La parte inferior de su cuerpo estaba cubierta por unos pantalones rojos holgados. Un sombrero blanco adornaba su cabeza, rodeado de decoraciones que se asemejaban a cuernos de toro. Al entrar en el restaurante, su mirada se clavó en Yuto. Un destello de sorpresa cruzó sus ojos orgullosos y penetrantes, pero su expresión volvió a su habitual calma. En cuanto a los demás, los desestimó con una mirada superficial y los ignoró. Solo Estia y Iskandar provocaron breves pausas en su escrutinio antes de que continuara. Su actitud altiva era palpable, pero su presencia transmitía que tal arrogancia era inherente a su ser. Si la primera entrada de Iskandar al restaurante estuvo marcada por la imponente presencia de un monarca sin igual, la llegada de este hombre llevaba el aire condescendiente de un rey arrogante. ¿Eres Gilgamesh?, preguntó Yuto, observando la postura respetuosa de Siduri y la arrogancia regia del hombre. Tras un breve momento de deducción, concluyó que el hombre que tenía delante era Gilgamesh. Correcto, muchacho. Los labios de Gilgamesh se curvaron en una sonrisa, su rostro irradiaba alegría. En ese momento, el rey del corazón de héroe era una mezcla de curiosidad y deleite, la emoción del placer se filtraba en su interior. La emoción que sentía comenzó a aflorar mientras caminaba hacia la barra y se sentaba. Muchacho, ¿me dirías tu nombre? La mirada penetrante de Gilgamesh se clavó en Yuto.
Mientras hablaba, Siduri, que estaba detrás de él, parpadeó sorprendida, como si hubiera oído algo increíble. El rey omnisciente y todopoderoso había formulado una pregunta que destrozó la imagen del gobernante omnipresente que ella conservaba en su memoria. Kamisaka Yuto, respondió Yuto, revelando su nombre. Una leve sonrisa apareció en los labios de Gilgamesh. Comillas jajajajaja. Qué divertido, absolutamente fascinante. Siduri, me has llevado a un lugar extraordinario. Te mereces una recompensa. Ante las miradas atónitas de Yuto y sus compañeros, unas ondas doradas brillaban en el aire junto a Gilgamesh. Con un gesto teatral, Gilgamesh conjuró una gema brillante y se la entregó a Siduri. Siduri aceptó la gema con reverencia, con una expresión rebosante de gratitud por el favor del rey. Tras completar este gesto, Gilgamesh respiró hondo mientras una sonrisa burlona asomaba en sus labios. Si me guardas rencor, sal y enfréntate a mí. ¿Acaso tu temple y valentía solo te bastan para albergar resentimiento en las sombras? Habló sin girar la cabeza, pero la mueca burlona de sus labios y el desdén arrogante en su voz eran inconfundibles. Al oír esas palabras, Yuto comprendió su significado. Dirigió una mirada hacia Laurel, Melloi y... Como era de esperar, el rostro de Laurel, Melloi ya había perdido la compostura. La furia le quemaba los ojos, y apretó con fuerza la mano que sujetaba el borde de la mesa hasta que se le pusieron los nudillos blancos. Habían transcurrido 10 años desde que Baber, el niño ingenuo, se transformó en el hombre ahora conocido como Laurel, Melloi y... Sin embargo, en lo más profundo de su corazón, su obsesión con Gilgamesh nunca había flaqueado. 10 años atrás, Gilgamesh había matado a Iskandar delante de sus propios ojos. Obedeciendo la última orden de su rey, vivió con humildad. En aquel entonces, se había resentido de su propia debilidad e impotencia. Viajó por el mundo, regresó a la torre del reloj y se fortaleció, todo impulsado por la obsesión que había echado raíces una década atrás. Estaba decidido a demostrar que su rey era el más fuerte. Ahora, Gilgamesh estaba frente a él. Si logro derrotarlo, podré acabar con esta obsesión que dura ya una década. Baber, cálmate, dijo Iskandar, colocando una mano sobre el hombro de Laurel, Melloi y con un dejo de resignación. Suspiró. Aún le quedaba mucho por hacer para cubrir sus gastos. Jinete, te arrastré hacia abajo con mi debilidad en aquel entonces, dijo Laurel, Melloi y con voz tensa. Ahora que lo tenemos delante, le demostraré que fuiste el rey más fuerte, el espíritu heroico más fuerte. Laurel, Melloi distaba mucho de estar tranquilo. La mirada de Gilgamesh se había fijado en Laurel, Melloi y sus ojos lo vieron todo. El futuro lejano, con sus acontecimientos expuestos ante su mirada. Un destello de aprobación brilló en sus ojos al contemplar a Laurel, Melloi. Entonces, se puso de pie, mirando hacia Laurel, Melloi. Defender la gloria del rey es una noble causa, y te felicito por ello. Sin embargo, debes comprender esto, en todo el cielo y la tierra, solo yo soy el rey más poderoso. Las palabras de Gilgamesh rebosaban seguridad en sí mismo. La expresión del señor Melloi se ensombreció de furia. Iskandar soltó una risita. Te has calmado un poco desde la última vez, ¿verdad? Iskandar había notado la diferencia entre el Gilgamesh que tenía delante y el que había conocido anteriormente. Gilgamesh sonrió con una expresión de confianza en el rostro. El Gilgamesh que conocisteis no era más que una versión inmadura de mí mismo. Ahora, habiendo renacido en mi viaje de regreso a casa, me presento ante vosotros como mi ser más glorioso. Gilgamesh extendió los brazos, y su ser emanaba una aura regia que era a la vez similar y distinta a la de Iskandar. Ambos poseían el porte de reyes. Pero el aura de Iskandar era de dominio bárbaro. Ahora, Gilgamesh irradiaba un aire de orgullosa responsabilidad y autoridad. También conocido como Gilgamesh con el aura de Iskandar. Y hasta aquí llegamos. Gracias por quedarte hasta el final. Si te gustó lo que viste y quieres apoyar este proyecto, puedes unirte a mi comunidad en YouTube y en Patreon, donde tengo mucho más contenido exclusivo y emocionante. Y si tienes alguna novela interesante o algo que te gustaría ver en el canal, no dudes en recomendarla. Me encanta descubrir nuevas historias y compartirlas con todos. Nos vemos en la próxima. Y que nunca falte la imaginación.